Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo soy Ada y hace unas semanas en comentarios nos pidieron leer Hansel y Gretel, así que vamos a leer la versión de los hermanos Grimm. Comencemos. Al lado de un frondoso bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer. Y en una época de escasez que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, sin que las preocupaciones le dejaran pegar ojo, cuando desesperado dijo a su mujer: «¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo daremos de comer a los pobres pequeños? Ya nada nos queda». «Se me ocurre una idea», respondió ella. «Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque, les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos». «Por Dios, mujer», replicó el hombre, «eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarían en ser destrozados por las fieras». «No seas necio», exclamó ella. «¿Quieres, pues, que nos moramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a cerrar las tablas de los ataúdes». Y no cesó de importunarle hasta que el pobre leñador accedió a lo que le proponía su mujer. «Pero los pobres niños me dan mucha lástima», concluyó el hombre. Los 2 hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que la madrastra dijo a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: «Ahora sí que estamos perdidos». «No llores, Gretel», la consoló el niño, «y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso». Cuando los viejos estuvieron dormidos, Hansel se levantó, se puso la chaquetilla y sigilosamente abrió la puerta y salió a la calle. Brillaba una luna espléndida y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como monedas de plata. Hansel fue recogiendo piedras hasta que no le cupieron más en los bolsillos de la chaquetilla. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: «No temas, hermanita, y duerme tranquila, Dios no nos abandonará». Y volvió a meterse en la cama. Con las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. «Vamos, holgazanes, levantaos, hemos de ir al bosque por leña». Y dando a cada uno un mendruguillo de pan, les advirtió: «Aquí tenéis esto para el almuerzo, pero no os lo vayáis a comer antes, pues no os daré nada más». Gretel recogió el pan en su delantal, puesto que Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los 4 el camino del bosque. De cuando en cuando, Hansel se detenía para mirar hacia atrás en dirección a la casa. Entonces le dijo el padre: «Hansel, no te quedes rezagado mirando para atrás, vamos, camina». «Es que miro mi gatito blanco que está en el tejado diciéndome adiós», respondió el niño. Y replicó la mujer: «Tonto, no es el gato sino el sol de la mañana, que se refleja en la chimenea». Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar al gato, sino ir arrojando piedrecitas blancas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre: «Ahora recoged leña, pequeños, os encenderé un fuego para que no os tengáis frío». Hansel y Gretel se pusieron a coger ramas secas hasta que reunieron un montoncito. Encendieron una hoguera y cuando ya ardía con viva llama, dijo la mujer: «Poneos ahora al lado del fuego, niños, y no os mováis de aquí. Nosotros vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros». Los 2 hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su mendruguillo de pan. Y, como habían oído el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca, pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron bien entrada la noche, en medio de una profunda oscuridad. «¿Cómo saldremos ahora del bosque?», exclamó Gretel rompiendo a llorar. Pero Hansel la consoló: «Espera un poco a que salga la luna, que ya encontraremos el camino». Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, Hansel, cogiendo de la mano a su hermanita, se fue guiando por las piedrecitas blancas que, brillando como monedas de plata, le indicaron el camino. Estuvieron andando toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba.
Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que al veros exclamó: «¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Ya creíamos que no pensabais regresar». Pero el padre se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después hubo otra época de miseria en el país que volvió a afectarles a ellos, y los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, le decía a su marido: «Otra vez se ha terminado todo, solo nos queda media hogaza de pan. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para nosotros». Al padre le dolía mucho abandonar a los niños y dijo: «Mejor harías compartiendo con tus hijos hasta el último bocado». Y lo llenó de reproches e improperios, de modo que el hombre no tuvo valor para negarse y hubo de ceder otra vez. Sin embargo, los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se durmieron, Hansel se levantó de la cama con intención de salir a recoger guijarros como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla: «No llores, Gretel, y duerme tranquila, que Dios nos ayudará». A la mañana siguiente se presentó la mujer a sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigajando el pan en el bolsillo, y deteniéndose de trecho en trecho dejaba caer miguitas al suelo. «Hansel, ¿por qué te paras a mirar atrás?», dijo el padre. «Vamos, no te entretengas». «Estoy mirando a mi palomita, que desde el tejado me dice adiós». «Tarugo», intervino la mujer, «no es tu palomita, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea». Pero Hansel fue sembrando migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. De nuevo encendieron un gran fuego y la mujer les dijo: «Quedaos aquí, pequeños, y si os cansáis podéis dormir un poco. Nosotros vamos por la leña y al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogerlos». A mediodía Gretel repartió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos sin que nadie se presentara a buscarlos. Se despertaron cuando era ya noche cerrada. Hansel consoló a Gretel diciéndole: «Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que yo he ido arrojando al suelo y nos mostrarán el camino de vuelta». Cuando salió la luna se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los miles de pajarillos que volaban en el bosque. Hansel dijo entonces a Gretel: «Encontraremos el camino», pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Además estaban hambrientos, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres, recogidos del suelo, y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, se echaron al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se internaban más profundamente en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, morirían de hambre. Sin embargo, hacia el mediodía vieron un hermoso pajarillo blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol. Cantaba tan alegremente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado de cantar, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron, hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó. Al acercarse, vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de chocolate, y las ventanas eran de puro azúcar. «Vamos por ella», exclamó Hansel, «nos vamos a dar un buen banquete, me comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana, verás lo dulce que es». Hansel se encaramó al tejado y partió un trocito para probar a qué sabía, mientras Gretel mordisqueaba en la ventana. Entonces oyeron una fina voz que venía de la casa, pero siguieron comiendo sin dejarse intimidar. Hansel, a quien el tejado le había gustado mucho, arrancó un gran trozo, y Gretel, tomando todo el cristal de una ventana, se sentó en el suelo a saborearlo. Entonces se abrió la puerta bruscamente y salió una mujer muy vieja que caminaba apoyándose en un bastón. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, moviendo la cabeza, les dijo: «Hola, queridos niños, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Entrad y quedaos conmigo, que no os haré ningún daño».
y cogiéndolos de la mano los metió en la casita, donde había servida una apetitosa comida, leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a 2 camitas que estaban preparadas con preciosas sábanas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con chocolate con el único objeto de atraerlos. Cuando un niño caía en su poder, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Esto era para ella una gran fiesta. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos advierten la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo riéndose malignamente: «Ya son míos, estos no se me escapan». Se levantó muy temprano, antes de que los niños se despertaran, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillas sonrosadas, murmuró entre dientes: «Serán un buen bocado». Y agarrando a Hansel con sus huesudas manos, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró tras unas rejas. El niño gritó con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Se dirigió entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña sacudiéndola violentamente y gritándole: «Levántate, holgazana, ve a buscar agua y prepárale algo bueno de comer a tu hermano. Está afuera en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien gordo me lo comeré». Gretel se echó a llorar amargamente, pero todo fue en vano. Tuvo que hacer lo que le pedía la malvada bruja. Desde entonces a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino migajas. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: «Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordito». Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, creía que era realmente el dedo del niño, y se extrañaba de que no engordase. Cuando al cabo de 4 semanas vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso esperar más tiempo. «Anda, Gretel», dijo a la niña, «ve a buscar agua, esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré». Oh, cómo gemía la pobre hermanita cuando venía con el agua y cómo le corrían las lágrimas por sus mejillas. «Dios mío, ayúdanos», exclamó. «Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque, por lo menos habríamos muerto juntos». «Deja ya de lloriquear», gritó la vieja, «no te servirá de nada». Por la mañana muy temprano Gretel tuvo que salir a llenar de agua el caldero y encender el fuego. «Primero coceremos el pan», dijo la bruja. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de donde ya salían llamas. «Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan», dijo la bruja. Su intención era cerrar la puerta al horno cuando la niña estuviese dentro, para asarla y comérsela también. Pero Gretel adivinó sus intenciones y dijo: «No sé cómo hay que hacerlo, ¿cómo puedo entrar?». «Habráse visto criatura más tonta», replicó la bruja. «Bastante grande es la abertura, yo misma podría pasar por ella». Y para demostrárselo se adelantó y metió la cabeza en el horno. Entonces Gretel dio un empujón, la metió dentro y cerrando la puerta de hierro echó el cerrojo. Qué chillidos tan espeluznantes daba la bruja, qué berridos más espantosos. Pero Gretel echó a correr y la malvada bruja acabó muriendo achicharrada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba Hansel encerrado y le abrió la puerta exclamando: «Hansel, estamos salvados, la vieja bruja ha muerto». Entonces saltó el niño fuera como un pájaro al que se le abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos, cómo se abrazaron, cómo se besaron y saltaron. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja, y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. «Más valen estas que los guijarros», exclamó Hansel, llenándose de ellas los bolsillos, y dijo Gretel: «También yo quiero llevar algo a casa», y a su vez se llenó el delantal de piedras preciosas. «Vámonos ahora», dijo el niño, «debemos salir de este bosque embrujado». Después de algunas horas de camino llegaron a un ancho río. «No podemos pasar», dijo Hansel. «No veo ni vado ni puente». «Tampoco hay ninguna barca», añadió Gretel. «Pero mira, ahí hay un pato blanco. Si se lo pido nos ayudará a pasar el río». Gretel llamó al patito pidiéndole que los ayudara. El patito se acercó y Hansel se montó en él y pidió a su hermanita que se sentara a su lado. «No», replicó Gretel, «sería muy pesado para el patito. Es mejor que nos lleve uno tras otro». Así lo hizo el buen patito, y cuando ya estuvieron en la otra orilla y hubieron caminado un rato, el bosque les fue haciendo cada vez más familiar, hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre.
Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se echaron en los brazos de su padre. El pobre hombre no había tenido ni una sola hora de felicidad desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque. La madrastra había muerto. Sacudió Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron y rodaron al suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron desde entonces todas las penas y en adelante vivieron los tres muy felices y contentos. Fin. Esta fue la versión de los Grimm de Hansel y Gretel. Prefiero dejar para otro video una biografía de los hermanos Grimm porque creo que hay bastante que mencionar. De hecho, son considerados los padres de la filología alemana. Pero bueno, para este video lo que nos conviene saber es que ellos no son autores de esta historia. Ellos recopilaron este y muchos otros cuentos de tradición oral del folclore alemán y en general del folclore europeo. Y en una nota que ellos mismos hacen al cuento, aclaran que hay regiones de Alemania donde esta historia, el habitante de la casa de dulces es un lobo, hay otras donde es un ogro, y a esta bruja también se le ha asociado con la figura de Baba Yaga, quien es una bruja ancestral que vive en el bosque profundo. Puede ser bondadosa, puede ser malvada, puede ser neutral, y vive en una casa que camina sobre patas de gallina. También se ha asociado con The Babes in the Woods, que es un cuento popular inglés donde un tío abandona niños en el bosque pues para que mueran, ¿no? También hay mil interpretaciones modernas. Hay novelas basadas en Hansel y Gretel. Una que llama mucho la atención se llama Jessie and Jack, que es de Kelly Braffett, y es una versión adulta donde Hansel sería una especie de sociópata y Gretel se debatiría todo el tiempo entre el amor por su hermano y buscar una vida mejor. A Tale Dark and Grim, hay una novela de esto y una serie de Netflix de Adam Werwitz. Y bueno, aquí incorporan muchas otras historias de los Grimm, también muchos personajes de la literatura y del folclore europeo. También existen novelas gráficas, hay adaptaciones al cine. Algunas de estas adaptaciones conservan el formato original, es decir, la historia antigua donde dos niños son abandonados por el padre y la madrastra en el bosque, encuentran a la bruja, etc. Y hay otras que son mucho más hollywoodenses, donde los personajes ya son adultos, ya cazan a las brujas con pistola, etc. Y hay versiones mucho más modernas, donde, bueno, son completamente ya en esta época y tienen un formato muy distinto, sin embargo, conservan como motivo común el abandono y el peligro en el bosque. En cuanto al análisis literario, pues bueno, aquí todo gira en torno al hambre y esto es lo que motiva todo el desarrollo de la historia, el abandono infantil, que bueno, en el cuento, cataliza la incursión de la magia. El bosque representa un espacio mágico y peligroso y tiene un trasfondo histórico. Como ya dije, estas historias están presentes mucho antes de 1812, que fue cuando fueron publicadas por los Grimm en el volumen Cuentos de la Infancia y el Hogar. El hambre, elemento central del cuento, está ligado a periodos de hambruna en Europa. El contexto más citado para analizar este cuento es la Gran Hambruna Europea, que duró de 1315 a 1317. En esta época la escasez era tan brutal que muchas familias abandonaban a sus hijos o los dejaban morir como medida extrema de supervivencia. El bosque en esta época era considerado un símbolo de peligro y perderse en el bosque prácticamente era una sentencia de muerte, aún para un adulto. Y bueno, ante el hambre, la casa de dulces parece un espejismo en medio de la miseria y toda esta abundancia lo convierte en una trampa perfecta. Y la bruja no solamente corresponde a un arquetipo viejísimo de la anciana peligrosa que vive fuera de la ciudad, también escenifica el miedo a la brujería por acusaciones entre los siglos XV a XVIII y el miedo al canibalismo en situaciones de hambruna extrema, que, bueno, es una manera de proyectarlo, ¿no? Si socialmente no está bien visto el canibalismo, hacemos que un personaje malvado
lo haga en un cuento y se convierta en algo sobrenatural para que sea muy digerible. Ahora bien, desde la psicología, en 1976, Bruno Bettelheim escribió este maravilloso libro, llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Este libro lo escribió basado en su trabajo como psicólogo infantil. Y él tiene una lectura de cuentos de este estilo, de cuentos infantiles, no como un agente moralizador tal cual, ni como una manera de advertir a los niños del peligro del mundo, sino que para él el cuento representa una forma de procesar conflictos internos. De estos conflictos internos, de los freudianos, ¿no? Ahora bien, en su lectura, el abandono tiene que ver con el miedo infantil a perder la seguridad del hogar. El bosque simboliza lo desconocido, el inconsciente, como un mundo sin reglas. La casa de dulces representa el placer inmediato, satisfacción sin esfuerzo, pero lo que parece comestible es devorador. La bruja es una versión oscura de la figura materna. Retrata el miedo a ser consumido por el amor materno. Hay una madre que nutre, pero al mismo tiempo controla y destruye. El proceso de engorda de Hansel es un miedo a ser usado y miedo a perder autonomía. Y Gretel representa totalmente la madurez e individuación al convertirse en su propia salvadora. Es decir, ella pasa de la figura de una niña dependiente a un proceso donde ella se vuelve autónoma. Ahora bien, el regreso con tesoro simboliza una recompensa hacia el crecimiento y hacia madurar. En resumen, crecer implica atravesar nuestro miedo más profundo, que es quedarnos solos en el mundo. Este puede ser uno de los miedos más fuertes de un niño al ser criaturas dependientes. Y pues esta representación simbólica es una manera de atravesar el conflicto hacia la adultez. Otra lectura muy popular es una lectura donde todo esto tiene un valor ritual y lo explico aquí. No hay pruebas ni nada, simplemente son teorías, son hipótesis. Algunos estudiosos proponen que esta clase de cuentos conservan restos de prácticas muy antiguas, especialmente rituales de iniciación infantil. Estos rituales de iniciación infantil es una situación donde los niños son separados de sus padres y pasan pruebas en la naturaleza, mueren simbólicamente como niños para volver como miembros de la comunidad, como adultos funcionales, por así decirlo. Hansel y Gretel puede leerse en este orden de ideas como el eco de un antiguo rito de paso, perderse, enfrentar una muerte simbólica y regresar transformados. Y esto es todo por hoy. Por favor, hazme saber en comentarios qué interpretación te gusta, cuál te resuena más, si quieres que leamos algún cuento o reseñemos alguna novela. En unos días más vamos a empezar la lectura de Guerra de los Mundos porque nos lo pidieron en comentarios. Entonces vamos a ir subiendo avances a lo largo del mes. Y cuando terminemos de leer la novela vamos a hacer una especie de audiolibro, todo condensado en un video, para que sea más cómodo de escuchar, tipo podcast o algo así. Muchas gracias por su paciencia, por llegar hasta aquí. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.